Y continuando con la clase 3 de este taller de programación básica en Python, funciones y colecciones ordenadas, en este video repasaremos lo que son las tuplas. Nos vamos a nuestro idle y en él recordaremos que en el video pasado hablamos sobre las listas, la cual son un tipo de colección ordenada. Vimos bastantes funciones las cuales se podían trabajar sobre ellas. Bueno, las tuplas también son una colección ordenada que funciona muy parecido a las listas. Su constructor también es un paréntesis, pero no un paréntesis cuadrado. Creemos en este momento la variable tupla, nombre tupla, y al poner el signo igual para asignarle esta tupla, el constructor es un paréntesis, como dije recién, pero un paréntesis redondo. Entonces, 1, 2, 3, 4. Las tuplas, como lo habíamos dicho recién, al ser colecciones ordenadas, pueden utilizar funciones muy parecidas a las de las listas. Por ejemplo, podemos escribir len, ¿cierto? Como lo vimos en el video pasado. Y si dentro ponemos el nombre de la variable, ¿cierto? Tupla, y apretamos Enter, nos dirá el largo de esta colección, 4. Podemos también utilizar las funciones max. Nos dará un 4. Podemos poner min y nos dará, ¿cierto? Un 1. También podemos navegar sobre la tupla. Y la sintaxis para poder navegar sobre la tupla es la misma que para navegar sobre una lista. O sea, el nombre de la variable seguido por paréntesis cuadrado. Y dentro de estos paréntesis cuadrados se escribe el índice del ítem al cual quiero obtener. Por ejemplo, si quisiera obtener el 3, ejercicio, como lo aprendimos en la clase pasada, el índice, ¿cuál sería? Unos segundos para pensarlo. Y bueno, contando, sería 0, 1, 2. Por lo tanto, para poder obtener el 3, tendría que escribir el índice 2, y apretamos Enter, y voilà, nos muestra el 3. Recuerden, siempre las colecciones ordenadas parten desde el índice 0. Ahora, ustedes podrán preguntar, bueno, ¿y qué diferencia tiene una tupla de una lista? Una diferencia fundamental de las tuplas, en cambio, o en contraste a las listas, es que las tuplas son inmutables. Una palabra bastante rebuscada, pero conocida en el mundo de la programación. Son inmutables. ¿Qué significa esto? Que las tuplas no se pueden editar, no pueden cambiar, no se pueden actualizar. O sea, en otras palabras, si yo creo una lista, ¿cierto? Y a esta lista, recuerden que se construye con paréntesis cuadrado, 1, 2, 3, 4. Y a esta lista yo quisiera actualizarle el ítem, ¿se acuerdan? El 3, ¿qué índice era? ¿Cierto? Partiendo del 0, 1, 0, 1, 2. Por lo tanto, si quisiera actualizar el 3 y volverlo, por ejemplo, 3,5, ¿cierto? Aprieto Enter y ahora escribo lista y me va a mostrar la lista actualizada. Esto no sucede con las tuplas. Las tuplas son inmutables. Incluso si lo hacemos, probémoslo. Con la tupla, ¿cierto? De la misma manera, vamos a ponerle el índice 2, ¿cierto? Que sabemos que el índice 2 es el número 3 en nuestra tupla, ¿cierto? Pero ahora si quisiéramos actualizarlo, ¿cierto? Le asignamos el 3.5, ¿qué nos dirá? Error, justamente, porque las tuplas son objetos que no soportan, ¿cierto? El asignamiento de ítem, o sea, son inmutables. Entonces, ¿cuál sería la real ventaja de trabajar con tuplas en vez de con listas? Entendiendo que con listas podemos hacer lo mismo e incluso tenemos más funcionalidades, como por ejemplo actualizar la información de nuestra colección. Bueno, para ser franco, la verdadera ventaja de las tuplas viene más de la mano del programa que del programador. O sea, en otras palabras, las tuplas, al ser inmutables, no requieren de tanta memoria como una lista, ya que la lista maneja más funciones y tiene que recordar espacios para poder actualizarlos. Las tuplas requieren de mucha menos cantidad de memoria para poder trabajarse. Por lo tanto, son más eficientes para el programa en sí. O sea, si tenemos una colección muy grande de información y sabemos que estos datos no requieren ser actualizados, pues la herramienta o la colección ordenada más eficiente para poder utilizar sería justamente las tuplas.
También cuando se trabajan programas que tienen que ver con un enfoque físico o, por ejemplo, de ciencias, por lo general existen las constantes y estas constantes fácilmente se pueden trabajar con tuplas, porque sabemos que no van a variar en el tiempo y aparte utilizan menos memoria. Por último, pero no menor, otro de los mundos donde se utiliza también bastante las tuplas es en el retorno de valor en una función. Por ejemplo, vimos en videos anteriores funciones que retornaban un valor, pero nosotros podemos hacer que la función retorne más de un valor, incluso una colección de valores. Por ejemplo, si hacemos una función que, dependiendo de los datos que le entreguemos, nos dé la presión y la temperatura de un ambiente. Entonces, este retorno de la función va a ser una tupla. Podemos retornar ambos valores en una misma línea separados por coma. Por ejemplo, esto sería algo así. Temperatura 26,5 grados, coma, y la presión, digamos que son una atmósfera. Suponte que estamos utilizando atmósferas para poder medirla. Si apretamos Enter, mira lo que aparece. Justamente nosotros no pusimos esos paréntesis. Y en realidad, el real constructor de una tupla es la coma. Desde siempre, y cuando se enseña las tuplas en Python, se habla del paréntesis redondo, para no enredar a los que están recién iniciándose en el mundo de Python. Pero en realidad, el constructor es la coma. Usamos los paréntesis para no enredarnos y para no cruzarse con otra información. Y de hecho, si limpiamos ahora un poco la pantalla para no enredarnos, si escribimos 1, sin ningún otro número y apretamos Enter, también le pondrá los paréntesis, porque inmediatamente reconoce que es una tupla. Si usamos type, ¿cierto? Type ya lleva sus paréntesis por ser una función, por lo tanto tenemos que escribir dentro del paréntesis para que no se confunda con el argumento que estamos entregando. Y ponemos 1, y ningún otro valor más, nos dirá también que es una tupla. ¿Por qué? Porque justamente es la coma el constructor. Si en este momento no comprendes muy bien la idea de constructor, no te preocupes, es algo que en informática se va aprendiendo más adelante con las materias. Pero desde ya es bueno saber, ¿cierto?, que la sintaxis para poder construir una tupla tiene más que ver con la coma que con los paréntesis. Los paréntesis los usamos más para poder trabajar ordenadamente. Y con esto concluimos la parte de uso más frecuente en cuanto a las tuplas. Hay muchos más métodos y funciones que puedes revisar si te interesa dentro de la documentación de Python. En el siguiente video conoceremos lo que son los strings. Nos vemos.